Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos al Noticiero de Biblia Libre, con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Hoy es 3 de mayo de 2026 y estos son nuestros titulares. Marcos Witt le compone una canción a Unicitaria Isaí Rivera. Miel San Marcos predica en la cárcel. Rigoberto Hidalgo gana importante galardón. Obispa pide tercer testamento. Edgar Escobar en Matamoros. Increíble descubrimiento de 42 páginas de las cartas de Pablo. Y comenzamos en el día de hoy con una noticia digna de aplaudir. Sí, señores, la banda Miel San Marcos, famosa también por sus conciertos con falsos maestros, hizo esta vez algo que es digno de mérito. Fue a predicar a una cárcel. En el corazón del Salvador, dentro de uno de los sistemas penitenciarios más vigilados y estrictos de América Latina, un grupo de adoración cristiana decidió hacer algo completamente inesperado: convertir una cárcel en un lugar de adoración. La reconocida banda guatemalteca Miel San Marcos, con más de 2 décadas de trayectoria internacional, cruzó fronteras, no para llenar estadios esta vez, sino para entrar a un lugar donde normalmente nadie quiere estar: el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, ubicado al norte de San Salvador. Allí, entre muros, rejas y estrictas medidas de seguridad, llevaron un mensaje que no suele escucharse en ese contexto: esperanza, perdón y salvación. Todo ocurrió en marzo de 2026 en medio de una visita que coincidió con su participación en el Festival por la Vida, celebrado días antes en Santa Tecla. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el evento público, sino lo que vino después: una jornada dentro del penal donde los integrantes del grupo no solo cantaron, sino que literalmente levantaron un altar de adoración en medio de cientos de privados de libertad. Las imágenes publicadas días después muestran una escena impactante: reclusos con las manos levantadas, cantando frases como Rey de Reyes, participando activamente en un ambiente que contrastaba radicalmente con la dureza del lugar. En palabras del propio grupo, fue un privilegio poder llevar el evangelio a una de las prisiones del país, agradeciendo incluso a las autoridades por permitir que ese mensaje entrara donde normalmente solo entra el control y la disciplina. Así, entre barrotes, vigilancia extrema y una realidad marcada por la violencia y el castigo, un grupo de músicos logró lo impensable: que por un momento el sonido no fuera el de las órdenes ni los candados, sino el de voces cantando a una sola voz al Señor. Muy bien, aplausos, 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 genial, excelente, me parece maravilloso lo de Miel San Marcos. Que lleven la palabra de Dios a los presos, y hubo muchos que se convirtieron, que llegaron al arrepentimiento. Eso me parece maravilloso. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 3: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Así es, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar a los presos, a las personas en los hospitales, a las personas en necesidades. A eso nos ha llamado el Señor. Así que muy bien por mí. Nosotros aquí decimos las cosas malas, pero también cuando se hace algo bien, decimos que se hizo algo bien. Como bien lo ha hecho en estos últimos tiempos el conocido apologista Rigoberto Hidalgo. El escritor y conferencista costarricense Rigoberto Hidalgo ha sido reconocido internacionalmente por una obra que no solo está generando conversación, sino que está desafiando directamente los argumentos del ateísmo moderno. Todo ocurrió el pasado 25 de abril, cuando Hidalgo fue galardonado por su libro El Circo del Ateísmo, una obra que, lejos de ser un simple tratado teológico, se ha convertido en un fenómeno dentro del mundo hispanohablante. El autor recibió 3 importantes reconocimientos: Libro del Año 2025, Mejor Libro Original en Español y el premio al libro más vendido en la categoría de Fe y Cultura, consolidando así un impacto que no solo se quedó en lo académico, sino que llegó directamente al público. Pero lo interesante aquí no es solo el premio, es el contenido detrás del premio. El Circo del Ateísmo no es un libro pasivo, es una obra que entra al terreno del pensamiento contemporáneo con argumentos, confrontación y sobre todo una invitación al pensamiento crítico.
Hidalgo analiza las principales ideas del ateísmo actual y las somete a examen desde una perspectiva filosófica y bíblica, buscando no solo refutar, sino también provocar reflexión en una generación que muchas veces da por sentado el escepticismo como sinónimo de inteligencia. Y aquí es donde su labor empieza a destacar de verdad. Hidalgo no es un autor aislado escribiendo desde un escritorio, es un comunicador activo, un conferencista que se mueve entre universidades, auditorios y plataformas digitales, conectando especialmente con jóvenes. De hecho, su trabajo no se limita al libro, lidera iniciativas como Defensa Urbana, un movimiento que ha impactado a más de 350,000 jóvenes, promoviendo el análisis crítico sobre la existencia de Dios en contextos donde la fe suele ser cuestionada o descartada. Desde aquí, desde Biblia Libre, felicitamos a nuestro hermano Rigoberto Hidalgo, quien además nos concedió la semana anterior una entrevista muy entretenida. La dejo aquí para que usted vaya y lo escuche, visite la entrevista y se dé cuenta cómo este chico está intentando no solamente predicar la palabra de Dios, sino también traer argumentos lógicos racionales a favor de la existencia del Señor y combatir todo lo que tiene que ver con la agenda y todo este movimiento de la lucha cultural que está invadiendo todos los países del mundo. La Biblia enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, Rigoberto, sigue así. Vamos ahora con nuestro flash informativo. Muchas gracias, Flash. Y ahora en el Flash informativo tenemos noticias desde River Arenas. Sí, señores, pero no con Dante, no, con Marquitos Witt. Sí, señores, mientras Dante Gebel no deja de dar entrevistas en su no campaña política para demostrar que no es pastor, el nuevo no pastor suplente por ahora de la no iglesia River Arena, Marcos Witt, aprovechó para invitar a su super amiguis unicitaria Saraí Rivera a cantar en la no iglesia. Pero eso no fue todo. En medio de varias alabanzas clásicas de Witt, que no para de promocionar a esta cantante que cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, confesó su admiración por Saraí y que fue la inspiración para componer una canción al Señor basada en el Salmo 103, para que fuese ella y solo ella quien la cantara. Escuchémoslo en sus propios labios. Saraí, bienvenida a River. Gracias a todos, Dios los bendiga. Qué bueno tenerte acá con nosotros. Cuando yo escuché por primera vez esta extraordinaria voz que Dios le ha dado a Saraí, pensé, me gustaría componerle una canción para que lo cante ella. Y es lo que hice, porque compongo. Y me fui al Salmo 103. Dice, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Primero fui al versículo, después fui al piano y en tercer lugar pensé en la voz de Saraí Rivera y compuse una canción. La letra la compuso el salmista David. Yo le robé la letra y le puse la música. Por primera vez lo cantamos en público, Saraí y yo, esta mañana en River. Es increíble el esfuerzo del posible próximo no pastor de la nueva iglesia en fomentar a una persona que tiene una doctrina fundamental de fe distorsionada. Hay que decir que desde Biblia Libre hemos intentado comunicarnos con Witt para preguntarle sobre esto, pero no ha querido respondernos. De hecho, la canción es muy bonita, es muy linda, pero pues más porque la letra está inspirada en la palabra del Señor. Así que le proponemos a Marcos que para la próxima canción que le va a dar a Saraí, que solamente ella va a poder cantar, ¿por qué no lo hace tal vez con el Salmo 110:1 que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? O sea, digo yo, Marcos, sería una buena idea una canción con ese versículo, digo yo, para Saraí.
Pero seguimos con noticias buenas después de este mal sabor de boca que nos dejó Marcos Witt. Vamos ahora con una obra maravillosa que realizamos esta semana. Sí, señores, allá en México lindo y querido, claro que sí, cómo no, en Matamoros. El pasado 18 y 19 de abril, la ciudad de Matamoros fue sede del evento Promoción Espiritual, organizado por la Confraternidad de Iglesias Cristianas Área Norte en la iglesia Sendero de la Cruz, Aeropuerto. El evento fue dirigido por el organizador local, Pastor Daniel Chávez, quien inauguró el evento con un tiempo de alabanza dirigido por Daniel Chávez Jr., luego de lo cual se dio paso a las conferencias tituladas Es tiempo de buscar a Dios, cuyo encargado fue el hermano Edgar Escobar, este pechito. Basados en el libro de Oseas y durante 2 horas se analizó la situación actual del mundo y de la iglesia y la manera en cómo el libro de Oseas nos hace un llamado urgente para buscar al Señor hoy más que nunca. Un grupo muy importante de más de 20 pastores nos acompañó en el evento, donde además hubo un momento de almuerzo, integración y hasta regalos especiales. Esa misma noche el hermano Edgar, este humilde pechito, predicó en el culto de jóvenes de la iglesia La Cruz del Calvario, donde pastorea el hermano Daniel Chávez, compartiendo un mensaje de exhortación y ánimo para los más jóvenes de la iglesia. El día domingo, el hermano Edgar, sí, sigo siendo yo, y su esposita fueron llevados a la ciudad de Valle Hermoso, donde compartió las escrituras en la iglesia Nueva Vida, dirigida por el pastor Javier Pérez, con un tema titulado Las dos limpiezas. El recorrido terminó ese mismo domingo en horas de la tarde en el culto general de la iglesia La Cruz del Calvario, terminando así con un tiempo maravilloso de predicación, alabanza y glorificación del nombre de nuestro Señor. Muchísimas gracias a todos los hermanos queridos allá en Matamoros, fue espectacular, la pasamos muy bien, el Señor se manifestó de una manera gloriosa, aprendimos palabra, estuvimos en coinonía, adoramos con libertad, muy hermoso el evento, de verdad que les felicito y vuélvanme a invitar, no sean así, por favor. Seguimos con las noticias. Un antiguo manuscrito del Nuevo Testamento, conocido en el mundo académico como el llamado Codex H, ha vuelto a hablar, literalmente. Gracias a tecnología avanzada, incluyendo técnicas de imagen multiespectral, un grupo de científicos logró recuperar lo que durante siglos parecía perdido. Nada más y nada menos y nada más que 42 páginas ocultas de un texto bíblico antiguo que había quedado invisible a simple vista. Lo que encontraron no es un nuevo evangelio, ni un texto secreto que cambie la fe cristiana, pero sí algo profundamente fascinante, fragmentos antiguos del Nuevo Testamento que habían sido borrados y reutilizados en la Edad Media, una práctica común en los llamados palimpsestos, es decir, pergaminos donde el texto original era raspado para escribir encima otro contenido. En este caso, debajo del texto posterior, los investigadores detectaron restos de una versión mucho más antigua de los escritos cristianos. Ahora bien, aquí es donde la noticia se pone realmente interesante, especialmente para quienes se preguntan, ¿esto cambia la Biblia que tenemos hoy? La respuesta corta es no, pero la explicación larga es mucho más rica. Las páginas recuperadas contienen variaciones textuales, es decir, diferencias en palabras, frases o formas de expresar una idea en comparación con los textos bíblicos actuales. Pero esto no es ninguna novedad escandalosa. De hecho, los estudiosos del Nuevo Testamento llevan siglos trabajando con miles de manuscritos, como el Codex Vaticanus, que ya presentan pequeñas diferencias entre sí. Y aquí viene el punto clave. Esas diferencias, lejos de destruir la confianza en el texto bíblico, han permitido reconstruir con altísima precisión lo que los autores originales escribieron. Es como tener miles de copias de un mismo documento, aunque algunas tengan variaciones menores. Al compararlas todas, puedes identificar con bastante certeza el contenido original. En el caso del Codex H, las similitudes con el texto actual del Nuevo Testamento son mucho más importantes que las diferencias. Los pasajes recuperados coinciden en gran medida con lo que ya conocemos hoy, confirmando que la transmisión del texto ha sido notablemente fiel a lo largo de los siglos. Las diferencias suelen ser de estilo, orden de palabras o detalles menores, no cambios doctrinales radicales. Muy interesante esto, muy bonito. Es muy interesante analizar todo lo que tiene que ver con la arqueología bíblica también. Así que muy pronto tendremos ese video que les prometí que si teníamos más de 2000 likes en menos de 2 semanas, hacía ese video. Y está ahí pendiente, lo vamos a hacer, claro que sí. Vamos ahora a finalizar con el Rincón Chiflado.
Y aquí en el rincón chiflado hablando de la Biblia, pues una obispa, o avispa, no sé cómo decirle, hizo una interesante pero herética propuesta. Y hablando de la Biblia, mucha atención porque esta noticia no viene con 2 testamentos, sino con posible expansión de franquicia. Sí, como si la Biblia fuera una saga en pausa esperando su tercera temporada, una obispa vinculada a sectores progresistas ha lanzado una propuesta que ha dejado a más de uno revisando si esto era teología o una simple broma de mal gusto: la necesidad de un tercer testamento. Todo parte de declaraciones atribuidas a figuras como la pastora y líder religiosa Yvette Flunder, quien, según reportes difundidos en redes y portales cristianos, afirmó que la Biblia se ha vuelto problemática, sugiriendo que ya no responde adecuadamente a los desafíos contemporáneos. Y claro, cuando el texto base del cristianismo empieza a incomodar, la solución aparentemente no es interpretarlo mejor, sino actualizarlo como si fuera una app que necesita parche urgente. La idea, que circula bajo el concepto de un tercer testamento, no necesariamente se presenta como un libro físico nuevo, aunque a este ritmo no lo descarte, sino como una forma de afirmar que Dios sigue hablando hoy, pero con una pequeña diferencia. Ahora, al parecer, diciendo cosas que corrigen o superan lo que ya había dicho, porque claro, durante siglos la revelación fue suficiente hasta que ya no. El argumento gira en torno a la percepción bastante repetida en ciertos círculos de que la Biblia, especialmente en temas éticos y morales, resulta incómoda frente a las sensibilidades modernas. Y es que ya no estamos hablando de interpretación, contexto histórico o exégesis, sino de replantear la autoridad misma del texto. Básicamente pasar de ¿qué dice la Biblia? A necesitamos otra que diga lo que queremos. Al final lo que queda es una escena que parece sacada de un debate teológico en modo turbo. Una líder religiosa afirmando que el libro que ha sostenido la fe cristiana por siglos ahora resulta problemático y proponiendo implícita o explícitamente que tal vez lo que hace falta no es entenderlo mejor, sino superarlo. Y así, mientras algunos siguen intentando explicar lo que ya está escrito, otros parecen estar listos para escribir lo que les gusta que estuviera. Porque si algo queda claro en esta historia es esto: cuando la Biblia incomoda, hay quienes prefieren cambiar la Biblia antes que dejarse cambiar por ella. Espantoso, terrible, literalmente una herejía. Y así hay muchos sectores que aún dicen esto. Si bien un libro físico como el Tercer Testamento no es lo que buscan, pero siguen diciendo que Dios sigue teniendo revelación, que la revelación no está cerrada, y eso es básicamente lo mismo. La Biblia dice, Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso no suena a amenaza, es amenaza. Vamos ahora a nuestra sección favorita. Oremos. Oremos por Colombia, que vive una nueva oleada de violencia a niveles no registrados desde la década de los 90, para que Dios traiga paz a esta tierra. Oremos por Marian Rostanpur y Mirseyeh Amiradesh, que fueron detenidas y condenadas a la horca por convertirse al cristianismo en Irán. Oremos por Jonathan Muir Burgos, un joven cristiano cubano de 13 años, hijo del pastor Elier Muir Ávila, quien lleva más de un mes retenido y cuya salud se ha deteriorado gravemente. Oremos por Inglaterra, donde predicar en la calle ya es considerado legalmente un delito. Oremos, mis hermanos, hay tantas cosas por las cuales tenemos que orar. Este mundo está muy mal, estamos en crisis. Oremos y no nos cansemos de orar. Y vamos ahora con el meme de la semana.
Es bellísimo. No, ese no es el meme de la semana, Kiki. Ese es un dibujo hermoso que nos envió nuestra seguidora Joaquina Leonela Morales Guanilo, allá desde la Argentina. ¡Qué lindo, un gatito! Ahora sí, vamos, después de este tierno meme, con el meme de la semana. ¡Ay, aire! ¡Aire! ¡Ay, aire! Sí fue el hazmerreír de la semana este señor. Nada que hacer. Hace mucho tiempo no me había reído tanto de las terribles declaraciones de alguien. Y todavía sale gente defendiéndolo. No le ataquen más, no le digan más. Cualquiera se puede equivocar. Llevamos años denunciando que este hombre realmente es un falso maestro. Más allá de que sus herejías no sean de primer orden, definitivamente no es un pastor. Como él mismo lo ha dicho, es que lo apoyamos, estamos de acuerdo. Pero bueno, hay gente que defiende a sus héroes a capa y espada, pero al Señor sí no, ¿cierto? Al Señor sí no, pero bueno. Muchas gracias por haber estado con nosotros y los invitamos a que sigan la próxima semana aquí en el Noticiero de Biblia Libre.